Abran su Biblia, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 y 2. Aunque vamos a leer solamente estos dos versículos como base de la reflexión bíblica, pero haremos referencia en todo su contexto. Los capítulos 2, 3 y parte del 4 también. Apocalipsis 4:1 dice así: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En la Biblia encontramos la historia de unos gemelos. Uno de ellos tenía una visión temporal y otro tenía una visión de carácter eterno. De tal manera que Esaú, al tener una visión temporal, por un plato de lentejas, por un plato de comida temporal, renunció al servicio de Dios en esta tierra, lo cual incluía también la promesa de la vida eterna. Sin embargo, el caso de Jacob, su hermano gemelo, tenía otro corazón. Él valorizaba tanto lo eterno, y es por eso que Dios dice en su palabra que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Vemos también el ministerio del Señor Jesucristo, un hombre que estuvo rodeado de otros 6 compañeros que valorizaron las cosas de carácter eterno, pero él no lo hizo, a pesar de haber recibido la misma enseñanza, haber estado expuesto a la gloria de Dios, a la llenura de Dios sobre su vida, al haber sido instrumento de Dios para sanar enfermos, echar fuera demonios, para predicar el evangelio. Sin embargo, su corazón estaba en las cosas temporales, y eso lo llevó a vender a Jesús por 30 piezas de plata, y perdió lo más por lo menos. Jesús dijo en cierta oportunidad: ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? El problema es que cuando nosotros no tenemos la perspectiva acerca de la trascendencia de nuestra vida en esta tierra, y no tengo una mirada acerca de la eternidad, tomaremos malas decisiones. Esaú tomó una mala decisión porque su corazón estaba en las cosas temporales. Fracasó Judas porque su corazón estaba en las cosas temporales. ¿Por qué fracasan hoy en día muchas personas y toman malas decisiones? Porque no han tomado en cuenta la trascendencia de poder tomar decisiones fundamentales en base a la eternidad. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: decidamos en función a nuestra transitoriedad. Usted y yo estamos de paso en esta tierra, pero hay 2 marcos de referencia para tomar decisiones. Y el primer marco es la muerte, y el otro marco es la segunda venida de Cristo. Cuando la Biblia nos habla acerca de la muerte, nos habla de algo que es transitorio. De hecho, en el capítulo 27 del libro de Proverbios, versículo 1, dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Muchos piensan que tienen todo fríamente calculado para el día de mañana, los próximos meses, los próximos años. Se jactan que todo lo tienen preparado. Así sucedió también con una referencia que hizo Jesús acerca de un rico que pensó que todo lo tenía listo para su vejez y disfrutar de la vida. Pero le dice el Señor en esa hora: necio, ¿de quién será todo esto? Porque esta noche vienen a pedir tu vida. El problema es que algunas veces no tomamos decisiones en esta tierra porque no estamos viendo que usted y yo estamos de paso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 39, en el versículo 4, la Biblia dice acerca de este tema: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mi día, sepa yo cuán frágil soy. Qué importante es saber que somos frágiles, que la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, y que el tiempo en esta tierra son realmente microsegundos de lo que es la eternidad. Y por eso sigue diciendo en el versículo 5: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente
es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué importante es poder analizar que usted y yo estamos de paso en esta tierra. La muerte nos puede sorprender. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El saber que vamos a morir nos prepara para tomar mejores decisiones. La Biblia también nos dice que la edad del hombre son 70, entre los más robustos es 80. Estamos hablando que los más robustos son los más saludables y los que no somos tan saludables nos puede sorprender antes todavía. La muerte puede llegar a los niños, a los jóvenes, nada menos el día domingo anterior. Un hermano en Cristo empezó a tener algunos síntomas y un hombre fuerte, un hombre trabajador, un empresario, un siervo de Dios, empezó a sentir algunos síntomas como de gripe y todo lo demás, pero sucedió que era un dengue, pero en 2 días y medio ya había fallecido. Increíble. Las plaquetas le llegaron a 28,000 en 2 días, en 48 horas. Y no se habían dado cuenta que era eso al fin, pero aún el cuerpo reaccionó en una forma diferente por ciertas condiciones, y lo que sucedió que en lugar de tener hemorragia, la sangre se le coaguló. ¿Quién iba a pensar que un pequeño zancudo podía privarle la vida? Lo cual usted y yo estamos expuestos a todo esto. Por eso es importante, entonces como dice aquí el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Señor, ayúdame a analizar cuánto tiempo me queda. Quiero que usted haga un análisis, haga una resta entre el 70, 80 años, ¿qué edad tiene? Réstele eso, usted sabe más o menos cuánto tiempo le queda. Eso significa que yo tengo que planificar en base a los años o los días que me quedan, según mi perspectiva, porque puede ser también antes o también se puede prolongar un tiempo más. Por eso que esto nos ayuda a tomar mejores decisiones y sobre todo, no tanto por la muerte física, sino por la muerte eterna. Y eso es lo peor de todo. La muerte eterna significa condenación. Hay muchas filosofías y religiones que dicen que realmente no existe muerte eterna, sino que la persona desaparece, deja de existir y que después de la muerte no hay absolutamente nada. Otros tienen la filosofía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Otros tienen otro tipo de ideas. La verdad es esta, que solo existe bíblicamente, Dios lo dijo, solamente hay 2 lugares, el cielo y el infierno, de ahí no hay otro lugar. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, en base a eso, yo tengo que aprender a tomar decisiones en el presente. Pero el segundo parámetro es que la muerte, como dije, nos puede sorprender en cualquier instante, pero también puede Cristo venir por su iglesia. La segunda venida de Cristo están dadas las condiciones, proféticamente hablando. Si hiciéramos un breve análisis de las profecías, Jesús podría venir dentro de 1 hora. Cristo está a las puertas. Ahora bien, la persona que ha nacido de nuevo ha pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. En 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A partir de ese milagro espiritual, del nuevo nacimiento, ahora nosotros tenemos nueva vida. Pero no solamente nueva vida, sino que tenemos vida eterna. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nosotros tenemos vida eterna y por eso podemos darle gracias a Dios porque no iremos a condenación, porque Cristo murió por usted y por mí y echamos mano de su sacrificio para el perdón de pecados. Entonces, y por la resurrección de Cristo hemos sido, dice la Biblia, justificados. Entonces, al tener ese milagro del nuevo nacimiento, no solamente tenemos una nueva vida, sino que el nacido de nuevo tiene la garantía de entrar en el cielo porque tiene la persona del Espíritu Santo morando en su corazón. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabe usted que usted es una hija, un hijo de Dios? Si usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida,
esa es su garantía, que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, usted no es salvo, aunque usted esté en la iglesia, aunque diezme, ofrende. Por eso necesitamos hacer una evaluación de nuestro nuevo nacimiento, si he nacido de nuevo o no. O sencillamente vine a la iglesia, me gustó el ambiente, estoy trabajando, tengo amigos y amigas, pero no he nacido de nuevo. Por eso que es fundamental hacer una revisión de este aspecto. Pero el nacido de nuevo tiene que aceptar que es un peregrino en esta tierra. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando se habla de un peregrino, es el que habita en un lugar extraño. El cristiano en la tierra es un lugar extraño, porque su ciudadanía y la mía están en el cielo. Su nombre está registrado en la alcaldía del cielo, en el libro de la vida. Entonces, si nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos en esta tierra como extraños, como peregrinos, como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el desierto del Sinaí, como peregrinos y extraños hasta llegar a la tierra prometida. Entonces yo tengo que tener esa convicción que este no es mi lugar, donde voy a estar durante toda la eternidad. Estoy de paso y doy gracias a Dios por la belleza de la naturaleza. Disfrutamos el mar, disfrutamos las montañas, disfrutamos las cosechas, disfrutamos el techo que Dios nos ha dado, disfrutamos de todas las cosas, pero esto no es para quedarnos aquí. Entonces el cristiano nacido de nuevo tiene que tener eso en perspectiva para no amar las cosas materiales, para no idolatrar el dinero. Porque como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No echemos, hermanos, raíces en esta tierra. No amemos el dinero, aunque el dinero es bueno, pero no hay que amarlo porque nosotros estamos de paso. Y en el cielo no se necesita tal cosa, porque las riquezas que hay arriba en Cristo Jesús no se comparan con lo que es en esta tierra. Si esta tierra es hermosa, más hermoso es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces el nacido de nuevo tiene que estar listo para el momento de la invitación a entrar en el cielo por medio del arrebatamiento. Apocalipsis 4:1, cuando dice aquí la escritura, dice, y después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Dios está haciendo una invitación y aquí al apóstol Juan, pero es también la invitación para toda la iglesia. Sube acá. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si no fuera así, os lo hubiera dicho antes, en otras palabras, si no existiera el cielo, Jesús nos hubiera dicho, no existe tal cosa. Pero como Él lo declaró, existe el cielo, por eso dijo, y vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces usted y yo somos peregrinos. Por tal razón, si le llegan a quitar el vehículo un día de estos, no lo estoy profetizando, déselo. No pelee por unas 4 llantas, ya tenemos más llantas nosotros. No esté peleando por una cartera, déselo. Hermano, si nosotros no somos dueños de nada de esta tierra, entonces no tengo por qué, hermano, echar raíces en esta tierra porque soy peregrino. Así que el nacido de nuevo tiene que estar listo para ese glorioso momento. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta para su iglesia. Toda persona nacida de nuevo tiene esa linda, maravillosa oportunidad. Por eso en 1 de Juan la escritura dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, vida eterna. Pero esa puerta está cerrada para el incrédulo. Porque es para el creyente, el que cree que Cristo murió por él en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, para ser justificado delante de los ojos de Dios. Esa es la puerta abierta. Pero para el incrédulo se cierra, porque no es que Dios la cierra, sino que el incrédulo la cierra porque no ha creído
en la obra de Cristo en la cruz. Ahora bien, estos dos marcos de referencia, la muerte y la segunda venida de Cristo, me debe de ayudar a tomar decisiones en el presente. Si las decisiones que tome en esta hora me van a afectar la eternidad, mejor no tomar. Si alguien cierra su corazón a Cristo, lo que usted está haciendo es autodeterminándose hacia la condenación. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, el mismo hombre, la misma mujer, se autocondena por la incredulidad. Se cierra la puerta, él mismo, pero la puerta está abierta. Estimado amigo y amiga que nos escucha en esta hora, piense por favor que usted y yo no vamos a estar para siempre en esta tierra. No les puedo decir cuántas veces hemos estado en los últimos meses en los cementerios, en velas, en funerales. Pero la verdad que en cualquier momento usted y yo vamos a estar en esa condición, en un ataúd y todos los demás teniendo un culto ahí. La pregunta es, ¿estoy preparado para morir? ¿Tengo yo el pasaporte visado para entrar al cielo? Por eso que yo debo de aprender a tomar decisiones. Y el problema es que muchas personas creen que van a ser salvos, que van a ir a la vida eterna por llegar a una iglesia, por hacer buenas obras. Y no es cierto. Usted y yo vamos a entrar al cielo porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, que es la garantía de nuestra salvación. Entonces, debemos de tomar una decisión. La decisión más importante es arrepentirnos de corazón por todos nuestros pecados con los cuales hemos ofendido a Dios y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, recibir el perdón. Esa decisión nos lleva a esa invitación. Sube acá. Juan, él había tenido esa experiencia personal con Jesús, por eso le dice ahora, sube acá. No se lo está diciendo a otra persona que no ha sido redimida. La salvación es para los que creen en el Señor Jesús. Ahora bien, esto nos lleva, en segundo lugar, si hemos aprendido a tomar decisiones en base a que la muerte es transitoria o que Cristo viene por segunda vez, si yo tomo decisiones correctas, entonces la visión de la condición espiritual de la iglesia, es decir, mi propia condición, debe de ser algo que yo debo de aprender a aceptar. Por eso dice esto, el versículo 4, después de esto miré. ¿A qué se refiere este versículo, esta pequeña oración? Después de esto, ¿después de qué? Después del diagnóstico que Jesús hace a las iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, Dios desea que nosotros, desde una perspectiva diferente, es decir, una perspectiva de carácter espiritual, podamos nosotros aceptar el diagnóstico de Dios sobre nuestra vida. Veamos aquí algunas características de este diagnóstico a la iglesia, por ejemplo, de Éfeso. En el capítulo 2, el Señor le diagnostica que había abandonado su primer amor. A la iglesia de Esmirna, temor al padecimiento. A la iglesia de Pérgamo, permitir doctrinas contra la santidad y el libre albedrío. A la iglesia de Tiatira, permitir enseñanzas encubiertas que hacen tropezar a los líderes en la permisividad sexual y en el sincretismo religioso. A la iglesia de Sardis, el diagnóstico es el abandono de la fe en el evangelio, es decir, en la expiación de Cristo. A la iglesia de Filadelfia es fidelidad a pesar de tener poca fuerza, y a la Odisea el diagnóstico es materialismo, orgullo y autosuficiencia. Normalmente no nos gusta que nos digan las cosas que no estamos haciendo bien, pero eso es sumamente importante, un diagnóstico. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi conciencia me puede decir que yo estoy bien, pero una cosa es lo que yo piense de mí mismo y otra cosa es lo que Dios mira de mi corazón. Me recuerdo cuando era un niño, escuché al doctor Billy Graham predicando, lo oía por la radio, y él dijo que él viendo por la ventana, estamos hablando ya en la década a principios de los 60, él dijo
Estaba viendo por mi ventana una montaña completamente cubierta de nieve y vi la ropa blanca tendida en el patio. Y cuando comparé la blancura de la nieve con la ropa, dijo, ahora veo que la ropa está sucia. Cuando usted y yo nos comparamos con otras personas, parece que estamos limpios. Pero cuando nos comparamos con el que es 3 veces santo, vamos a ver la suciedad que hay en nosotros. El diagnóstico será distinto. Es que no he matado, no he robado, no he secuestrado. Sí, pero ha mentido, ha sido un hipócrita, ha sido un mentiroso, ha sido un estafador, lo que sea. Ha sido un orgulloso o una orgullosa, prepotente, altiva de corazón. Entonces, el Espíritu Santo quiere que usted y yo entendamos que es importantísimo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta y la invitación es clara, ven y sube. ¿Por qué Jesús quiso a estas iglesias ayudarles a ver lo que ellas no podían ver? Cada una de ellas pensaba que estaban bien. Eso es lo que piensa la mayoría de los cristianos hoy en día. Pero el peligro que Jesús les advierte a la iglesia de Éfeso, ¿cuál es el peligro? Perder su influencia como sal del mundo. A Esmirna, perder la fidelidad en la prueba. A Pérgamo, disciplina. A Tiatira, disciplina severa. A Sardis, borrar su nombre del libro de la vida. A Filadelfia, ningún peligro. Y a la Odisea, será vomitado del cuerpo de Cristo. Ahora, si ese es un riesgo, un peligro, entonces vale la pena aceptar lo que el Espíritu Santo me esté hablando de mi vida a través de su palabra. Cada vez que hay un estudio bíblico, cada vez que leemos la Biblia, una predicación, no nos resistamos al diagnóstico de Dios, porque eso es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque la muerte nos puede sorprender o Cristo viene por segunda vez. El llamado que Jesús hace o la exhortación a estas iglesias, a Éfeso, es que se arrepienta y vuelva a poner a Dios en el primer lugar de su vida. A Esmirna, no temer a los ataques del diablo y a mantenerse fiel. A Pérgamo, arrepentimiento por la permisividad doctrinal. A Tiatira, arrepentimiento y retener la sana doctrina del Evangelio. A Sardis, evaluar su desvío de la fe, arrepentirse y afirmarse en Cristo. A Filadelfia, esperanza de la protección de Dios y mantenerse fiel. Y la Odisea, valorizar los tesoros celestiales más que los terrenales y arrepentirse por despreciar lo más por lo menos. Entonces, el llamado es oportuno. Por eso dice, después de esto miré, es decir, después de ese diagnóstico, de esa advertencia, de esos peligros y de ese llamado a la iglesia, ahora Juan está viendo una puerta abierta. Amada iglesia, después que usted y yo hagamos las correcciones necesarias de nuestra vida, entonces tendremos una visión espiritual diferente. Un segundo toque nos va a dar el Señor, porque hoy vemos las cosas como hombres que caminan. Pero Jesús nos va a decir, necesitas un segundo toque. Y nos va a preguntar, ¿ahora cómo ves? Ahora veo claramente. ¿Y qué es lo que voy a ver? Una puerta abierta en el cielo. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver la importancia de la eternidad. Voy a ver la importancia del cielo. Voy a ver la importancia en mi destino final. Pero hoy en día, para muchos, esto es una utopía, es una falsedad para otros. Esto es un cuento para algunos, aunque están escuchando en este lugar. ¿Les parece que esto es un cuento de hadas? Es la verdad, señores. Jesús dijo, si no fuera así, os lo hubiera dicho antes. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 9 al 10, Juan el apóstol estaba en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Injustamente lo habían metido en ese lugar. Y dice así, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba físicamente en un lugar inhóspito, una roca. Años atrás, en un viaje misionero, pasando por el Mediterráneo, el piloto dijo, debajo nuestro, estamos pasando sobre la isla de Patmos. Cuando dijo Patmos, inmediatamente quise ver. Pura roca, pura roca. Yo dije, qué triste haber pasado Juan, el apóstol, porque ahí fue donde lo llevaron, porque era una isla penal, como la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Ahí mandaban a los condenados a muerte. ¿Y cuál era el delito de este hombre? Ninguno. Pero para ellos el delito era predicar la verdad, porque iba en contra de las mentiras de las autoridades de aquel entonces. Entonces por eso lo metieron ahí a Juan. Pero físicamente estaba en un lugar inhóspito, sufriendo. Pero espiritualmente dice, estaba yo en el Espíritu. Oiga, qué hermosa diferencia. Estando en tribulación, pero estaba en el Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a usted y a mí a soportar las pruebas? Estar en el Espíritu. Usted y yo no vamos a evitar nuestro propio Patmos. Los Patmos van a llegar por predicar la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Pero no se preocupe, el Señor estará con nosotros en Patmos también. En las tormentas estará con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el gran problema de la iglesia hoy en día es que estamos en Patmos, pero en la carne y no en el Espíritu. Es ahí donde entonces no podemos asimilar las cosas. Pero Juan, ¿por qué estaba en el Espíritu? Porque él supo digerir por su vida espiritual, supo analizar, interpretar su sufrimiento bajo la soberanía de Dios. No se amargó, no maldijo a nadie que por la injusticia de los gobiernos, de las autoridades religiosas y civiles, ahora estaba él sufriendo. No, él estaba en el Espíritu, lleno de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, de gozo. Estaba regocijado en espíritu en el día del Señor, es decir, un día domingo, primer día de la semana. Estaba, dice, en el Espíritu. En ese momento él pudo tener discernimiento que da la vida en el Espíritu para conocer y aceptar nuestros errores. ¿Por qué? Los errores del capítulo 2 y 3, ¿cómo se pueden interpretar y aceptar andando en el Espíritu? Pero las personas que no aceptan el diagnóstico de Dios es porque andan en la carne. Dicen, no, esto no es para mí, es para fulano. Siempre andan regalando los pedazos de mensajes. Si estuviera aquella persona aquí, le hubiera caído bien. Pero ¿por qué no lo decimos? Sí, Señor, yo soy ese hombre, soy esa mujer. ¿Por qué no podemos aceptar el diagnóstico de Dios por andar en la carne? Pero andar en el Espíritu nos da sensibilidad y también esa humildad para recibir y aceptar lo que somos. Pero también nos da un conocimiento de la grandeza de Jesús y de la vida eterna. En el capítulo 1, Juan, el que se había recostado en el pecho de Jesús en la última cena, ahora conoce a Cristo en Patmos como el Cristo glorificado. Él nunca lo había conocido así. Cuando su rostro era como el sol y sus ojos como llama de fuego, sus vestidos resplandecientes y sus pies como bronce refulgente, y una voz como de trompeta y de muchas aguas. Cuando di la vuelta para verle, dice, caí como muerto. Nunca, en 3 años y medio que Juan le conoció, nunca había tenido una experiencia con el Cristo glorificado. ¿Dónde lo conoció? En Patmos, porque estaba en el Espíritu. Eso nos ayuda entonces a entender que si andamos en el Espíritu, voy a conocer la grandeza de Jesús. Y en el capítulo 4 nos habla de un trono y uno sentado en el trono. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Voy a conocer que Jesús no es como lo que dice la mayoría,
Jesús es el soberano del cielo y la tierra, el creador de todas las cosas, y que por Él subsisten todas las cosas. Voy a entender que no hay autoridad más grande que aquel que tiene ese nombre, que es sobre todo nombre, que ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, andando en el Espíritu, vamos a conocer la grandeza de Jesucristo y nos vamos a sentir seguros en nuestro Patmos. Pero también ese discernimiento que da el Espíritu da el conocimiento y la oportunidad de vivir en la gloria de Cristo en esta tierra y en el cielo. Juan, cuando ve esta visión, él estaba en la tierra. Ve hacia arriba en visión una puerta abierta, pero que ya estaba él contemplando y experimentando la gloria en la tierra. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender y a conocer la gran oportunidad de vivir sobrenaturalmente en este mundo y luego cuando estemos con Cristo en toda su plenitud. Por eso, la visión de la condición espiritual de la iglesia es muy importante para que me lleve esto a anhelar la vida en el Espíritu. Que ya no seamos niños fluctuantes o hombres o mujeres carnales, para que yo pueda subir de nivel en el cual me encuentro. Ya no quiero ser lo que soy, quiero ser un templo y morada gloriosa de la obra preciosa del Espíritu Santo en toda su plenitud. Que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Sí, somos templo del Espíritu Santo del nuevo nacimiento, sí, pero necesita ese templo ser lleno de la gloria. Necesitamos que ese templo sea lleno del Espíritu Santo, porque no existe otra forma de poder soportar las injusticias, las maldades, si no es andando en el Espíritu. Ahora, la invitación del Señor Jesucristo a la iglesia cuando dice, ven y sube, esa invitación tiene varias implicaciones. Entre ellas es aceptar la transitoriedad en la tierra. La vida es transitoria. Ven y sube, en otras palabras, un día vas a dejar la tierra, tengo que aceptarlo. Que mis trajes, a saber a quién se los van a regalar, pero no tengo por qué amarlos. Mis zapatos, y les queda alguno. Sí, tengo que aceptar esa transitoriedad y aceptarlo con alegría. En segundo lugar, esa invitación implica enfocarnos en lo eterno aquí en la tierra. Mis pies en la tierra, pero mi corazón en el cielo. Sí, Señor. Voy a hacer lo que necesito hacer en base a que estoy de paso. Soy peregrino. Estoy en tierra extraña. Voy a la patria celestial. Debo de enfocarme en lo eterno, no en lo temporal. Las cosas que Dios nos da en esta vida son buenas. Gloria a Dios. Por sus misericordias. El tiempo que Israel pasó en el desierto del Sinaí no era para quedarse allí. Lo que hizo Dios ahí, milagros, provisión de agua. Le dio una nube para guardarlo del calor en el día, fuego en la noche para darles calefacción. Y todas las cosas, hermano, fueron temporales. Así que démosle gracias a Dios por sus misericordias mientras estoy de paso. Pero por eso el Señor me dice, ven y sube. Me debo de enfocar en las cosas eternas. Tercero, implica corregir lo deficiente y fortalecer lo bueno. Las 7 iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, habían cosas buenas que Jesús alabó, esas hay que fortalecerlas. Y las cosas deficientes hay que corregirlas. Usted y yo tenemos que corregir lo deficiente que hay en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy de paso y tengo que fortalecer las cosas que están bien. En cuarto lugar, eso implica evaluar si hemos cumplido con el servicio para el propósito por el cual hemos sido llamados, como dijo Pablo, para ver si puedo asir por lo cual fui asido por Cristo. Eso es lo que más me importa en lo personal. Si voy a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, cuando la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en mí, eso es lo más importante. Señor, que no sean mis sueños
lo que yo quiero cumplir en esta tierra. Que sea tu sueño por el cual tú permitiste que yo naciera y yo te conociera a ti. Que yo cumpla ese propósito. Lo demás no me importa. Para decir al final, he acabado la carrera. Es decir, he acabado el propósito de Dios. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Entonces, eso es lo más importante. Cuando estamos en esa dimensión, entonces, yo debo de evaluar esa invitación cuando me dice, ven y sube. Sí, Señor, pero todavía no he cumplido. Todavía me falta, Señor. Me he retrasado. He abandonado. Probablemente algunos de los que están aquí han estado en calidad de hijos pródigos. Regrese a Cristo y cumple el propósito de Dios. Regrese a casa. No pierda más tiempo. No es el momento para seguir, hermano, perdiendo el tiempo y las grandes oportunidades de Dios. Es el tiempo para honrar a Cristo. Es el tiempo para cumplir el propósito de Cristo. Para cumplir la visión de Cristo. Tenemos que evaluar el servicio. Pero esa invitación implica mantenernos fieles a Dios hasta el final. Fieles doctrinalmente hablando y moralmente hablando. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué estamos viendo el plato de lentejas? Esaú dijo, es que no hay nada más hermoso que un plato de lentejas. Y Jacob dijo, no, lo más hermoso es la primogenitura. Cuando tenemos una perspectiva de la eternidad, todo cambia en nuestra manera de analizar las cosas. Esa invitación, ven y sube, me habla por lo menos de 5 oportunidades. La primera de ellas dice aquí, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera oportunidad es ver la oportunidad que Dios me da. Solamente el ser invitado, debo darle gracias a Dios. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, la puerta se nos abrió. Porque hemos sido perdonados, limpiados con la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo misericordiosamente ha venido a vivir en nosotros y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso hay una puerta abierta. Es decir, Dios me toma en cuenta. Gran oportunidad. Algunos se sienten orgullosos porque algún hombre o mujer en autoridad u organismos internacionales los han tomado en cuenta para formar parte de un equipo de trabajo para algo importante. Pero no hay nada más grande y más importante que la invitación que Cristo nos hace. Que Dios me haya tomado en cuenta, que Dios lo haya tomado en cuenta a usted, bendito sea el Señor. No hay privilegio más grande que un hombre y una mujer pueda recibir, que Jesús mismo lo invite a donde, a su casa. Si usted se siente orgulloso porque un día estuvo en un lugar, estuvo en otro lugar, tomando cafecito con fulano de tal, oiga, usted y yo estamos cenando juntamente con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces yo debo de ver eso como un gran aprecio, la oportunidad de recibir el amor, el aprecio, la valorización de que Dios hace de mi persona. Por eso me da esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Segunda oportunidad, el llamado divino. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Un llamado a la salvación. Es un llamado trascendente a una vida en el Espíritu y abandonar una vida carnal. Es anhelar la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un llamado que Dios nos hace. Hijo, debe de estar listo, estar preparado. Como sucedió con la nación hebrea, que estaban todos preparados para salir de Egipto, con calzados en sus pies, con bordones en las manos, listos para el momento que tenían que partir. Usted y yo debemos estar listos, porque Cristo está a las puertas. Así que es un llamado divino a ir a otro nivel. No nos quedemos en la tierra. Una oportunidad, un pastor
fue a ver una granja y un hermano tenía en el gallinero un águila. Dijo, ¿un águila en el gallinero? Qué raro. Pero veía el comportamiento del águila un poco extraño. Rascaba como gallina, cacaraqueaba como gallina, se comportaba como una gallina. Y entonces le preguntó, ¿y cómo es que un águila está aquí? Entonces le contó, bueno, es que algunos años atrás un polluelo de águila cayó del nido y para evitar que no se muriera lo traje al gallinero. Entonces las gallinas lo criaron. Entonces le preguntó al dueño, ¿me puede regalar esa águila? Y le dijo, sí, se la voy a regalar. Entonces agarró esa águila y la vio y le dijo, Dios no te ha creado para que caraquees como una gallina, ni comas maíz como gallina, ni que rasques como gallina. Dios te ha destinado para las alturas. Y lo tiró. Pero como no sabía volar, rápidamente aterrizó. Lo agarra una vez y le vuelve a decir las mismas palabras. La segunda vez que lo lanzó, ya voló un poco más. En la tercera oportunidad, él se subió a un bordo y le dijo las mismas palabras y lo lanzó con toda su fuerza hasta que el águila empezó a descubrir que tenía un par de alas poderosas. A pesar que parecía que ya iba a aterrizar, empezó a elevarse sobre las copas de los árboles hasta que se perdió. Usted y yo no somos gallinas, somos águilas de Cristo Jesús. Así que no andemos cacaraqueando, ni rascando, ni comiendo lombrices, ni cucarachas, ni lagartijas. Nosotros hemos llamado ¿para qué? Para estar en las mansiones eternas. Ven y sube, nos dice el Señor. Ven y sube, no te comportes como se comporta la mayoría. Ven y sube, no te comportes como los hijos pródigos. Si hay hijos pródigos, ora por él, ayúdales a que suban. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, amada iglesia. No podemos abandonar este enorme, maravilloso privilegio. La tercera oportunidad es conocer el futuro y la grandeza de la vida eterna. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Discernimiento, iluminación en la interpretación bíblica acerca del futuro. Usted no necesita que le lean las manos, que le tiren las cartas, que le lean el café, el iris del ojo. Usted no necesita llamar a la línea psíquica para que le digan acerca del futuro. ¿Por qué se está comportando, perdóneme, como gallina? El futuro no lo conocen los demonios, lo conoce Cristo Jesús. Él es el soberano, el que está sentado y el que ha determinado el tiempo y las sazones. Dios sabe todas las cosas. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, la iluminación del Espíritu Santo sobre la revelación bíblica me va a ayudar a tener seguridad que a pesar que hay convulsiones y los movimientos geopolíticos actuales, la degradación moral, la violencia y todos los fenómenos naturales y todas las cosas que estén aconteciendo, las voy a interpretar a la luz de la lupa de Dios, que es la palabra. Y eso me va a ayudar ¿a qué? A tener seguridad que Dios tiene control de todas las cosas. Cuando parece que todo está fuera de control, no es cierto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en control de todo. Hay un trono alto y sublime. Ahí está el Señor. Él es el único soberano. Por tal razón, me va a ayudar a conocer el futuro y la grandeza de la vida eterna. Por eso le dice, sube y yo te mostraré. No solo lo que sucederá, sino que quiero que tengas un vislumbre de lo grande que es la eternidad. La vida eterna. Si pudiéramos nosotros tener esa iluminación de la revelación de la vida eterna, estaríamos más que felices y diciendo, ven Señor Jesús, ven. Pero ¿por qué muchos no dicen ven? Porque no ven, no miran, están ciegos, necesitan un segundo toque. El Señor nos dice, hijo, sube y yo te mostraré las cosas. Si tuviéramos una revelación de esa grandeza, anhelaríamos estar con Cristo. Como decía Pablo, no sé qué escoger, porque para mí, decía él, es mejor estar
con Cristo, pero por causa de vosotros estaré un tiempo más. Pero él estaba anhelando eso. Y se llegó el día. Y cuando se llega el día, no estaba amargado, estaba feliz. El apóstol Pedro dijo: Dios me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. Yo no sé cuántos se alegrarían si esta noche Dios le dice eso. Algunos se deprimirían. ¿Por qué? Estarían pensando: ¿a quién le va a quedar el vehículo que hace 3 meses compré? Otros estarían pensando: Señor, ¿y mi novia con quién se va a casar? Y bueno, estarían afligidos por otras cosas. No, la persona que tiene una revelación de la grandeza del cielo anhela estar con Cristo, porque es mejor estar allá. Entonces, por eso, hermano, la oportunidad es conocer la grandeza de Dios. Porque al andar en el Espíritu nos lleva a eso. Y en quinto lugar, la orientación de mi vida para adorarle. La quinta oportunidad, Dios nos va a orientar. Vemos aquí en el capítulo 4, en el versículo 9 en adelante. Primero hay un trono ahí, y el que está sentado en el trono, es decir, Dios es el único soberano. Quiero decirle esto: no ponga por favor a Satanás a la par de Cristo Jesús. Jesús no tiene rival. Jesús es Dios. Satanás es un ser creado, un ángel que se degradó, pero no es rival de Cristo. Usted va a ver un solo trono, un solo dominio, Dios. Jesús por eso dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando usted mire las convulsiones sociales, las injusticias que se cometen, vea ese trono. Usted tiene un juez y abogado que lo defiende. Ahora, pero no solo eso, sino que él estaba viendo algo. Habían unos seres ahí que está hablando de esos seres angelicales, los serafines, querubines. Los serafines que están dedicados exclusivamente a la adoración. Y lo habla de una manera de acuerdo a la cultura de aquel entonces, para que ellos lo entendieran, las capacidades que ellos tenían. Pero estos, juntamente con los 24 ancianos que habla de la iglesia, que adoraban al Señor. Eso lo vio Juan en esta visión. Y en el versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes, es decir, esos serafines, dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan estaba viendo en forma adelantada lo que iba a suceder en aquel glorioso día cuando estemos con Cristo, que la iglesia iba a reconocer que estar en el cielo es por una prerrogativa divina, por gracia, por misericordia. Las coronas hablan de victorias, de triunfos. Por eso ellos se quitan las coronas y las arrojan a los pies del Jesús. ¿Por qué? Porque le están diciendo: Señor, yo soy salvo no por lo que hice, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Señor, yo estoy aquí no por mi fuerza, sino por tu gracia. Señor, tú me diste tantas cosas en la tierra, pero no por mí, porque tú me lo diste por misericordia. Señor, estoy viéndote, pero te estoy viendo porque tú me amaste tanto. No puedo yo tomar la gloria porque no me pertenece, te pertenece a ti, Jesús. Y Juan está viendo eso para que él pueda orientar sus últimos días en la tierra, cómo tenía que servir, vivir para la gloria y la honra de Dios. Usted y yo somos llamados a vivir para la honra y gloria de Cristo. Quitémonos cualquier corona. Si Dios le ha dado triunfos en su hogar, en su matrimonio, en la educación, en la economía, en cualquier otra área, quitémonos esas coronas ahora y digamos: Señor, por gracia tengo trabajo, por gracia mi esposa no me ha dejado,
Por gracia mis hijos todavía me aman. Por gracia, Señor, tú me tienes con salud. Por gracia, Señor, me has dado trabajo. Por misericordia, no me he muerto después de 4,000 picadas de zancudo, Señor. Por gracia sigo caminando. Por gracia sigo adorándote. Y cuando usted siga de esa forma, ¿usted qué va a pasar? Su alma se sentirá satisfecha. Entonces dice aquí la Escritura, sucederá esto. Y el Señor le diremos, eres digno de recibir, ¿qué cosa? Gloria, honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo. Por eso, tomemos decisiones en base a nuestra transitoriedad. La muerte nos puede sorprender. Cristo viene. La pregunta es, las decisiones que está a punto de tomar, ¿ya tomó en cuenta su destino? Si perjudica su destino, échese para atrás. No siga en la necedad. Rectifique ahora. Acepte el diagnóstico de Cristo, el cual le ha estado hablando por sueños, por otras personas, por las circunstancias, por las predicaciones. Dios le ha dicho, hija, no estás bien delante de mí. Rectifique, vuelva al Señor como el hijo pródigo. Jesús está a las puertas. No tome decisiones equivocadas. Tome decisiones en base a su destino final. Si lo que va a hacer, oiga, le voy a decir esto. Si hay alguno que está aquí, que está pensando en apostatar porque no soporta la crisis de su vida y cree que se ha equivocado en haber creído en Cristo Jesús, reflexione. Jesús no le ha fallado ni nunca le va a fallar. Juan estaba en Patmos, pero estaba en el Espíritu. Dios no es injusto. Sencillamente, Dios demuestra que usted y yo somos más que vencedores en la isla de Patmos. En el dolor y en el sufrimiento lo podremos vencer si andamos en el Espíritu. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Señor, te pido que tú salves a aquellos hombres y mujeres que no están preparados, que no tienen el pasaporte visado para entrar al cielo. Señor, te pido que hagas un milagro en sus vidas. Le voy a pedir a aquellas personas que nos están visitando, a aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, tome una decisión ahora. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados y por la fe en su sangre que derramó en la cruz. Reciba el perdón de todos esos pecados. No se deje condicionar por su conciencia culpable ni por la religiosidad histórica familiar. Usted necesita la salvación. No pierda la gran oportunidad por agradar la opinión de otros. La salvación no es por religión. La salvación procede de una persona y se llama Jesús. Hacia Él le quiero conducir. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración conmigo? Ahí donde está, repita en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido con todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Sé que soy pecador, te he ofendido, Señor, y merezco el infierno. Pero por gracia, en tu muerte en la cruz del Calvario, recibo el perdón de todos mis pecados por esa sangre que tú derramaste. Tú diste el pago por mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora bien, Iglesia de Cristo, ¿cuántos están dispuestos a atender al llamado de Cristo? Ven y sube. Eso implica lo que hemos predicado. Y si Dios ha hablado a su corazón y usted sabe lo que tiene que hacer, dé un paso de fe, poniéndose en pie en esta hora.
tome las decisiones que debe de tomar. Dios sabe. Señor Jesús, aquí estamos como pueblo delante de ti. Señor, nuestra vida es transitoria. La muerte nos puede sorprender o tú vienes como ladrón en la noche. Señor, te amo Jesús. Qué maravilla eres, Señor. Cuán grande es tu bondad, Señor. Señor, perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Queremos estar a cuentas contigo. Límpianos con tu sangre. Señor, mira aquel que sufre, que se encuentra como esa iglesia a la cual tú le dijiste: no temas en nada lo que vas a sufrir. El mensaje que le diste a Filadelfia también. Señor, fortalece ahora la fe, trae nuevas fuerzas al cansado, multiplica a aquel que no tiene ninguna. Pero ahora, Señor, como pueblo tuyo, queremos estar a cuenta, Señor. Señor, y que sigas hablando en el transcurso de este día, en el transcurso de la semana, y que hagamos lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.